Bien, entonces ven el PDF. Hola, ven el PDF. Sí, se Sí, observa. se mira. Ok. Bueno, empecemos entonces. Análisis de factor e inferencias para matrices de conveniencia estructuradas. Análisis de factor ha provocado una controversia turbulenta a través de su historia. En sus inicios modernos, se encuentran tempranamente en el siglo XX. Con intentos de Carl Pearson, Spearman y otros para definir medidas de inteligencia, ya que esta asociación temprana con constructos tales como inteligencia, análisis de factor o análisis factorial fue desarrollado primariamente por científicos interesados en psicometría. Argumentos sobre la psicología, interpretaciones psicológicas de varios estudios tempranos y la falta eh, de herramientas computacionales en su desarrollo inicial como un método estadístico. Ya cuando estuvieron estas computadoras de alta velocidad, se ha generado un nuevo interés en la teoría y los aspectos computacionales del análisis de factor. La mayoría de las técnicas originales se han abandonado y controversias tempranas se han resuelto en eh, el despertar de recientes desarrollos o descubrimientos. Aún es cierto, sin embargo, que cada aplicación de las técnicas debe ser examinada en su propio mérito para determinar su éxito. El análisis de factor tiene como propósito especial describir si es posible la relación de covarianzas entre varias variables en términos de unas pocas eh, cantidades aleatorias que no son observables y son subyacentes llamados factores. Y nosotros ya vimos esto en el capítulo anterior con algo eh, con componentes principales. Más que todo en los datos de las acciones de la bolsa de valores, donde habían creo que 5 compañías, 3 acciones de 3 bancos. De hecho, yo tuve una en Wells Fargo, porque el otro era Citi y el otro JP Morgan. Los tres son bancos bien grandes, de los más grandes de los Estados Unidos, y 2 acciones de compañías petroleras. Creo que uno era Chevron y el otro no era muy conocido, al menos para mí. Básicamente, el modelo de factores está motivado por el siguiente argumento: asumir de que las variables se pueden agrupar por sus correlaciones, es decir, suponer de que todas las variables dentro de un grupo particular están altamente correlacionadas entre ellos, pero tienen una correlación muy pequeña relativa con variables en diferentes grupos. Entonces, es totalmente entendible de que cada grupo de variables representa un constructo subyacente único o factor que es responsable para las correlaciones observadas. Por ejemplo, correlaciones de los grupos de las notas de las calificaciones en clásicos, francés, inglés, matemáticas, música, recolectados por Spearman, sugieren un factor subyacente de inteligencia. Bueno, este es solamente un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir de que sea así, ¿verdad? Ese fue el entendimiento de estos investigadores en esa época. Pero lo que es importante es de esto es de que podemos agrupar ciertas variables y poder obtener un factor, una explicación eh, que es subyacente a lo que nosotros tenemos.
disponible, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque si uno logra sacar ese entendimiento de las situaciones, de los datos, entonces uno podría hallar algún entendimiento que después sea altamente aplicable. Un segundo grupo de variables representados por las calificaciones de aptitud física, si están disponibles, podrían corresponder a otro factor. Entonces, sí, en efecto, pues al parecer, pues la aptitud física no está muy correlacionada con el francés, inglés o matemáticas o música. Este tipo de estructura de análisis de factores es lo que busca confirmar. Análisis de factor también se puede considerar como una extensión de análisis de componentes principales. Y nosotros vimos un pequeño ejemplo, como les mencionaba, ¿verdad? El ejemplo de la bolsa de valores, donde nosotros hallamos dos posibles factores, uno que era el mercado, el efecto del mercado, y el otro que era el tipo de área, por ejemplo, si era bancos o si era petroleras. Ambos se pueden ver como intentos para aproximar una matriz de covarianza sigma. Entonces, queremos aquí explicar una matriz de covarianzas o de correlaciones. Sin embargo, las aproximaciones basadas en el análisis de factor es más elaborado. La pregunta principal en el análisis de factor es si los datos son consistentes con la estructura prescrita. Entonces, básicamente aquí el objetivo matemáticamente, vaya, en términos de conceptos, es hallar estas variables subyacentes que explican la generación de todos esos datos. Entonces, eso usualmente, si no está indicado a priori, pues puede ser un descubrimiento importante. Pero matemáticamente nuestro objetivo es replicar esa matriz de covarianzas o correlaciones. El modelo de factor ortogonal. El vector aleatorio observable X con P componentes tiene promedio mío y covarianza sigma. El modelo de factor indica que X es linealmente dependiente sobre unas pocas variables aleatorias observables en SSI llamados factores comunes y P variaciones de las fuentes epsilon sub i llamados errores o a veces factores específicos. En particular, el modelo de análisis de factor es el siguiente. Se parece, ¿verdad?, al de componentes principales, pero aquí restamos lo que es el promedio de la variable y tenemos la combinación de estos factores comunes y al final tenemos un factor específico. Esos L sub y J se llaman cargas. En notación matricial, pues tenemos que X menos mu es igual a una matriz L, que es de las cargas, multiplicado por los factores comunes más los factores específicos. Entonces, los L sub i J se llaman las cargas del iésimo variable del J-ésimo factor. Por lo tanto, la matriz L es la matriz de la matriz de factor de cargas. Notar que el factor específico iésimo epsilon sub i está asociado solamente con la iésima respuesta x sub i. La desviación, las p desviaciones x sub i menos mu sub i son expresados en términos de los temas m variables aleatorias f sub i y f sub i, los cuales son no observables, los cuales no son observables. Esto distingue el modelo de factores del modelo de regresión multivariable. Entonces, precisamente, ¿verdad? No sabemos cuáles son estos ejes, pero si lo supiéramos, eso es precisamente lo que nosotros tenemos
en regresión. Y en la regresión, las variables independientes, pues posiciones se ocupan por, en vez de f, ¿verdad? Se pueden observar y eran los valores z que teníamos en ese entonces, ¿verdad? Cuando hay varias cantidades no observables, una verificación directa del modelo de factor de las observaciones de los XB es desesperanzado. Sin embargo, con algunas suposiciones adicionales acerca de los vectores aleatorios f y epsilon, el modelo IGNEO 2 implica ciertas relaciones de covarianza, los cuales se pueden revisar. Y aquí están las suposiciones adicionales que ponemos, que el valor esperado del vector f es cero, al igual que de los factores específicos, que la covarianza, ya que su valor esperado es cero, entonces solo la covarianza solo es el valor esperado de f por f transpuesta, que es la matriz identidad, y la covarianza de epsilon, ya que su valor esperado es cero, es una matriz sí. Entonces, quizá la vamos a anotar aquí, ¿verdad? Esta es sí mayúscula. Vamos a ver. Así es. Creo que ese es el código para el código LaTeX, ¿verdad? En donde yo solo tengo elementos en la diagonal que tienen que ser positivos y que f y epsilon son independientes. Su covarianza es cero. Estas suposiciones y las relaciones en N2 constituyen el modelo de factor ortogonal. Y aquí está ya todo, pues, resumido, ¿verdad? Nuestro modelo de factor ortogonal con m factores comunes. Bueno, x es igual a mu más esa matriz de cargas de factores. Por los factores tenemos m de ellos más epsilon. Mu sub i, el promedio de las variables, epsilon, los factores específicos, f, los factores comunes, y L, las cargas del i variable en el j factor. Los vectores aleatorios no observables f y epsilon satisfacen las siguientes condiciones. F y epsilon son independientes. Valor esperado de f igual a 0, covarianza de f igual a la identidad. Valor esperado de epsilon igual a 0, covarianza de epsilon igual a ¿sí? Donde xi es una matriz diagonal. Sus elementos deberían ser mayores que 0, aunque al final me parece que se indica que por problemas computacionales es probable que alguno de esos sea negativo. Pero por situaciones de error de redondeo, no es por teoría. El modelo de factor ortogonal implica una estructura de covarianzas para x. Del modelo anterior, bueno, x menos mu por x menos mu transpuesta, x menos mu es LF más epsilon. Y al hacer todas las multiplicaciones tenemos esto. Y sigma, que es el valor esperado de esto, bueno, ya sé que como epsilon y f son independientes, ¿verdad? Están no correlacionados. Entonces, bueno, no es que sean independientes, sino que simplemente no están correlacionados. Estos dos se hacen cero y ya tenemos una igualdad entre lo que es nuestra matriz de covarianzas y nuestra matriz de factor de carga y la matriz sí, es la varianza de los factores específicos. Solo quiero ver si tiene otro nombre por acá. No solo la covarianza de epsilon. También, bueno, de hecho aquí se dice que son independientes. Ah, pues son independientes. Es más que el hecho de que estén no correlacionados.
X menos mu por F transpuesta, bueno, ya sabemos que X menos mu es LF más epsilon, pues es este producto, entonces la covarianza entre X y F es, bueno, sacar valor esperado, como ya sabemos que esos son independientes y además este valor esperado ya habíamos indicado arriba en el modelo, que es la identidad, solo nos queda L. Y aquí es algo importante, la estructura de covarianzas para el modelo de factor ortogonal. La covarianza de X, que es sigma, acabamos de demostrar que es L por L transpuesta más sí. Pero esto es simplemente, bueno, que la aparición de los XY, los elementos que están en la diagonal, al hacer el producto, nos queda la sumatoria de los L sub k al cuadrado más, sí, minúscula, ¿verdad? Sub i. Y la covarianza entre X sub y X sub j, pues es este producto de acá. Ya que este solamente es diagonal, ¿verdad? Y la covarianza de X y F es L, es decir, L sub i j. Y esta es la forma en cómo nosotros vamos a ver si nuestro modelo funciona. Si LL transpuesta más XI o L, en efecto, bueno, si ese es se parece a la matriz de covarianza o correlaciones. Ese va a ser como nuestra prueba fundamental. El modelo de X menos mu igual a LF más epsilon es lineal en los factores comunes. Y las respuestas de X son, en efecto, relacionadas a los factores subyacentes, pero las relaciones son no lineales, tales como en X1 menos mu sub 1 igual a L sub W1, F1, F3 más F sub 1, y así sucesivamente. Entonces, la estructura de covarianza de LL transpuesta más XY no podría ser adecuada. Entonces, eh, es importante que nosotros estamos tomando esto como una base de que son lineales en los factores comunes. La suposición importante de linealidad es inherente de la formulación de el modelo de factor tradicional. Esa porción de la varianza de la y-estima variable que contribuye a los factores comunes se llama la y-estima comunalidad o variación común. La comunalidad o variación común. Entonces, entre grupos de variables que están en el mismo factor, nosotros esperaríamos una comunalidad alta, ¿verdad? Y la comunalidad entre elementos de distintos grupos debería ser baja. O si es baja la comunalidad entre los grupos que nosotros decimos que pertenecen a un mismo factor, entonces esa es evidencia de que el modelo no está bien. La porción de la varianza x igual a sigma sub wi debido a los factores específicos usualmente se llama unicidad o varianza específica, denotando la y-estima comunalidad por h sub i cuadrado. Vemos de que la varianza se puede separar como la comunalidad, la suma de los L sub i k cuadrados sobre k, ¿verdad? Más la varianza específica. O también, pues, la comunalidad, pues, es nada más la sumatoria de los L sub i k al cuadrado, variando k de 1 a m. Y la varianza, pues, es la comunalidad más el y-esimo elemento de la diagonal de la matriz Xi o Xi sub i. La y-esima comunalidad es la suma de los cuadrados de las cargas de la y-esima variable en los m factores comunes. Verificando la relación Xi igual a L transpuesto más Xi para los factores, considerar la varianza, la matriz de covarianzas que está acá. Entonces, aquí está nuestra prueba principal, ¿verdad? Para saber si los factores
son los correctos o no. Si nosotros podemos llegar a esta matriz de una forma cercana. Y aquí, pues, no nos indican cómo hallar este L o este XY, ¿verdad? Pero en efecto tenemos una igualdad, entonces esto podría ser verificado por álgebra matricial. Entonces, de que producto de estos vectores más este es igual a esta matriz de covarianzas. Solamente para poner, por ejemplo, ¿verdad? Aquí no indican cómo que le hicieron para hallar L, sino que es un ejemplo pedagógico. Entonces, sigma tiene una estructura producida por por un modelo de factores ortogonales e igual a 2, ya que pues solo tenemos dos columnas, ¿verdad? Y así se define nuestra matriz L y esta es nuestra matriz sí. La comunalidad de X sub 1 es de la forma, bueno, los cuadrados de de la primera fila, ¿verdad? De la suma de los cuadrados de los elementos de la primera fila, 17. Y la comunalidad más este elemento de Xi, 2, nos da la varianza que es 19 y en efecto aquí está 19. Ahí tenemos la igualdad. Una distribución similar ocurre para las otras variables. Y esto está bien, este ejemplo que han puesto está bien porque no se ejemplifica los conceptos que nos acaba de dar. Entonces, y el objetivo principal que es hallar este L y Xi de tal forma que nos pueda reproducir la matriz de covarianzas. Al final, ese es el objetivo más importante. Es cierto que hay otros objetivos, pero matemáticamente eso es lo que buscamos nosotros. El modelo de facturas asume de que P más P por P menos 1 entre 2, que es P por P más 1 entre 2, varianzas y covarianzas para X pueden ser reproducidas por los PM factor de carga L sub i J y las varianzas C sub i. Está bastante importante, entonces, porque ese es nuestro objetivo. Cuando M es igual a P, cualquier matriz de covarianza sigma se puede reproducir exactamente como LL transpuesta, de tal forma que sí sería la matriz cero. Sin embargo, cuando M es muy pequeño relativamente a P, el análisis de factor es más útil. En este caso, el modelo de factor da una explicación simple de la covariación de X con un número menor de parámetros que los P por P más 1 entre 2 parámetros en sí, en sigma. Por ejemplo, si X contiene 12 variables y el modelo de factor es con M igual a 2 es apropiado, entonces P por P más 1 entre 2 igual a 78 elementos de Xi están descritos en términos de M por P más P igual a 36 parámetros. L sub i J, que son las cargas, y los T sub i del modelo factorial. Desafortunadamente para el analista de factores, muchas matrices de covarianzas no se pueden factorizar como LL transpuesta más Xi. Bueno, si ese fuera el caso, realmente este tema sería bastante inmediato. Entonces, que nosotros pudiéramos hacer esta factorización que sí pudiéramos escribirlo de esa forma, pero desafortunadamente no, usualmente no es el caso, donde el número de factores m es mucho menor que p. Los siguientes ejemplos demuestran uno de los problemas que puede salir cuando se intenta determinar los parámetros L sub i y Phi sub i de las varianzas y covarianzas de las variables observables. Uno, que no existe una solución propia. Entonces, en funciones diferenciales, por ejemplo, habrán visto que a veces no hay soluciones a una ecuación diferencial. Y de la misma forma, aquí es posible que no haya una solución. Entonces aquí, por ejemplo, para P igual a 3 y M igual a 1, suponer que las variables aleatorias X1, X2 y X3 tienen una matriz de covarianza definida positiva de esa forma. Entonces, al expresar todas nuestras ecuaciones,
obviamente de xi igual a L transpuesta más xi, salen un montón de ecuaciones también. Para hacer la historia larga, la historia que es larga, hacerla corta, pues se llega a que una carga es mayor que, tiene una magnitud mayor que uno, pero la varianza de F1 es igual a uno por su posición. Entonces, y la varianza de X1 es igual a uno. L sub 1 igual a la varianza de X1 F1 igual a la correlación de X1 F1. Ahora, una coeficiente de correlación no puede ser mayor que la unidad en valor absoluto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, que la magnitud de L sub W1 sea mayor que uno, que sea demasiado grande, yo diría mejor de que no es posible, o sea, es una incongruencia, eh, es una incongruencia. No es tanto que sea demasiado grande, sino que simplemente eh, pues, es incongruente. También tenemos ahí otras ecuaciones. Un si sub i que nos da negativo también no es satisfactorio porque una varianza no puede ser negativa. Entonces tenemos que no hay soluciones. Entonces para este ejemplo con m igual a 1, es posible tener una solución numérica única para las ecuaciones que nos genera xi igual a L delta transpuesta más xi. Sin embargo, la solución no es consistente con la interpretación estadística de los coeficientes, por lo que no hay una solución propia, apropiada. Bueno, aquí más que apropiada le pondría no hay una solución viable. O sea, no es que no, simplemente, no es que solamente sea, no sea apropiada, sino que no sigue los requerimientos matemáticos que se han indicado. Por ejemplo, si vos tenés una probabilidad que es mayor que uno, pues ciertamente ahí hay una inconsistencia matemática, matemáticamente inconsistente. Cuando m es mayor que uno, siempre hay alguna ambigüedad inherente asociada con el modelo de factores. Para ver eso, sea T cualquier matriz ortogonal de M por M, de tal forma que T por T transpuesto igual a T transpuesto por T igual a la identidad. Entonces las expresiones se puede escribir como X menos mi igual a LF más epsilon igual a, eh, bueno, como T por T transpuesta es la identidad, ¿verdad? L por T, T transpuesto por F más epsilon igual a L estrella por F estrella más epsilon, donde L estrella es igual a LT y F estrella es T transpuesto por F. Y ya que el valor esperado de F estrella es a un cero, ¿verdad? Porque T es una matriz de constantes, la covarianza sigue siendo la identidad, entonces es imposible en la base de las observaciones de X distinguir entre las cargas de L de las cargas de la estrella. Entonces, noten, yo solo puedo meter una matriz ortogonal y satisface la ecuación. Entonces, eh, hay una infinidad, puede haber una infinidad de soluciones. Es decir, los factores F y F estrella igual a T transpuesta por F tienen las mismas propiedades estadísticas e incluso a pesar de que las cargas de la estrella son en general diferentes de las cargas de L, ambos generan la misma matriz de covarianza sigma. Es decir, sigma igual a L transpuesto más sigma igual a L estrella por L estrella transpuesta más sigma. Esta ambigüedad nos da un raciocinio para una rotación de factor, ya que matrices ortogonales corresponden a rotaciones y reflexiones del sistema de coordenadas para X. Entonces, esta dificultad la podríamos pasar a una ventaja, ya que no hay una solución única, quizá podamos imponer nuevas condiciones. En este caso, estas matrices ortogonales las podemos entender gráficamente como rotaciones y quizás alguna de esas rotaciones pueda tener propiedades que nos puedan beneficiar. Pero eso lo vamos a ver en la sección 9.4. Las cargas de los factores L se determinan solamente hasta la matriz ortogonal T. Así, las cargas L
estrella igual a LT y L, ambos dan la misma representación. Las comunalidades dadas por los elementos de la diagonal LL traspuesta igual a estrella por L estrella traspuesta también no están afectadas por la excogitación de T. Bueno, pues reforzando eso que se mencionó, ¿verdad? Los análisis del modelo de factores procede al imponer condiciones que permiten que uno estima únicamente L y C, la matriz de carga y después la rotación multiplicada, que es la multiplicación de esa matriz ortogonal T, ¿verdad? Donde la rotación está determinada por algún tipo para facilitar la interpretación, ¿verdad? Algún criterio que nos haga facilitar la interpretación. Una vez las cargas y las varianzas específicas se obtienen, los factores son identificados y los valores estimados de los factores que se llaman calificación, notas de factor. No sé cómo se llamaría aquí en español. Usualmente se construyen. Vamos a ver. Vamos a ver. Factor scores. De factores. ¿Será esa la forma en cómo lo ponen acá? Parece que ese puede ser. Vamos a ponerlo así por el momento. Puntuación de factores. Son frecuentemente construidos. Bueno, y ahí está, ¿verdad? Algunos elementos de el análisis de factores, ¿verdad? En este caso ya entramos en el 9.3 a los métodos de estimación que vienen, que se dividen en dos. Uno es por componentes principales y el otro es por el método de máxima verosimilitud. Recordemos que lo que se quiere al final es ver si podemos reconstruir sigma, ¿verdad? Con LL traspuesto maxi. Dadas las observaciones, bueno, no hay tres métodos de estimación. Dadas las observaciones X y Y en variables correlacionadas P, el análisis de factor busca responder la pregunta, ¿está este modelo de factores con un número pequeño de factores adecuadamente representa los datos? En esencia, atacamos este problema de construcción de modelos estadísticos al tratar de ubicar las relaciones de covarianza en 9.5 que están aquí, ¿verdad? Reconstruir sigma a través de L traspuesto maxi. La covarianza muestral, este es un estimador de el desconocimiento de la matriz de covarianza de la poblacional sigma. Si los elementos fuera de la diagonal de S son pequeños o aquellos de la matriz de correlación R esencialmente cero, las variables no están relacionadas y un análisis de factor no sería útil. En estas circunstancias, los factores específicos jugarían un rol dominante, mientras que el objetivo mayor del análisis de factor es determinar unos pocos factores comunes. Entonces, si las correlaciones son casi ceros, análisis de factor casi no nos ayudaría. Si sí aparece que se desvía significativamente de una matriz diagonal, entonces
Un modelo de factores puede ser entretenido. Y el problema inicial es uno de estimar las cargas, el factor de cargas L sub i J y las varianzas específicas C sub i. Consideraremos dos de los métodos más populares de estimación de parámetros, componentes principales y factores principales y sus relacionados factores principales eh, y el método de máxima verosimilitud. Las soluciones de cualquier método se pueden rotar para poder simplificar la interpretación de factores como se escribe en la sección 9.4, en la siguiente, ¿verdad? Pero eso sería hasta la siguiente clase sincrónica. Siempre es prudente intentar más de un método de solución si el modelo de factor es apropiado para el problema que se tiene. Las soluciones deberían ser consistentes con las otras. Esto está bien. Entonces, en vez de solamente ocupar un método, ya sea componentes principales o máxima verosimilitud, utilizar ambas y esperar que ambos nos den respuestas similares. Me parece una buena idea esa. Entonces, componentes principales, el método de componentes principales y factores principales. La descomposición espectral nos da una factorización de la matriz de covarianza sigma. Sea sigma las parejas de eigenvalor de eigenvector, lambda 1 mayor o igual que, bueno, lambda i es b con lambda 1 mayor o igual que lambda sub 2, etcétera, ¿verdad? Entonces ya sabemos que sigma se puede representar de estas formas, ¿verdad? Lo que hemos visto en componentes principales. Esto encaja en la estructura de covarianzas prescrita para el análisis del modelo de factor, teniendo como tantos factores como variables e igual a p y varianzas específicas si sub i igual a 0 para todo i. Para todo i. La matriz de cargas tiene una GJ décima columna dada por raíz de lambda sub j de sub i. Es decir, podemos escribir sigma igual a L por L transpuesta más 0, es decir, L por L transpuesta. Lastimosamente, este enfoque es inútil. Es lo que nos dice esta parte que sigue, ¿verdad? Además de que el factor de escala, raíz de lambda sub j, de las cargas de factores, del factor de cargas, del j décimo factor, son los coeficientes de la j décima componente principal de la población. A pesar de que el factor de análisis de su representación es una representación de sigma, es exacto. Entonces uno puede decir, wow, excelente, eso es todo lo que queríamos, pero no es útil. Esto es más que todo una observación, ¿verdad? ¿Y por qué no es útil? Porque emplea tantos factores comunes como hay variables y no nos permite para una variación de factores específicos epsilon. Preferimos modelos que expliquen la estructura de covarianza en términos de unos pocos factores comunes. Eso es lo que buscamos. Nosotros ya con todos los datos, pues hasta cierto punto que tengamos una igualdad por acá, no es sorprendente. Lo que queremos hallar es, bueno, que aquí tenemos un grupo de variables correlacionadas que nos muestran un factor y aquí hay otro, que tenemos un segundo factor, por ejemplo. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos hallar estas variables subyacentes. Un enfoque el cual cuando los P menos M eigenvalores son pequeños es no tomar en cuenta la contribución de lambda sub e más 1, E sub e más 1, E sub e más 1 transpuesta, etc. para sigma. Al no tomar en cuenta esta contribución, tenemos esta aproximación. Ahora noten que en vez de todos los P eigenvalores, estamos ocupando solamente M componentes principales. Y la idea es que M sea pequeño, ¿verdad? M igual a 2, M igual a 3, a lo sumo M igual a 4. Podríamos tener 20 variables, ¿verdad? P igual a 20, pero M igual a 2, 3 o 4.
La representación aproximada asume que los factores específicos epsilon son de menor importancia y también se pueden ignorar al factorar eh, sigma. Si los factores específicos son concluyentes en el modelo, sus variaciones podrían tomar elementos de la diagonal de sigma menos L por L traspuesta, donde L por L traspuesta está definido, pues como está aquí arriba, permitiéndonos para factores específicos encontramos que las aproximaciones se convierten en sigma igual a LL traspuesta más psi igual a esto. Donde si sub i es igual a sigma doble i menos la sumatoria de los factores de carga. Para aplicar los cuadros de los factores de carga. Para aplicar este enfoque, el conjunto de datos X sub i usualmente primero se centra en las observaciones al restar el promedio muestral X bar. Las observaciones centradas, X j menos X bar, que sería lo que tenemos acá, tienen el mismo matriz de covarianza S que las observaciones originales. Una traslación no me cambia lo que es la matriz de covarianzas. En casos en los cuales las unidades de las variables no son conmesurables, entonces, ¿qué es conmensurable? Que corresponde en tamaño o grado en proporción, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos medidas de distancia y algunas estuvieran medidas en kilómetros, otras en metros y otras en centímetros, no son conmensurables. Pero si tuviéramos todo en una escala que aproximadamente es parecida, entonces serían conmensurables. Si no son conmensurables, es deseable, claro que la dificultad es que muchas veces las dimensiones no son iguales, ¿verdad? Alguna medida podría estar dada en observaciones, otro podría ser metros, otro podría ser una medida de peso, entonces realmente ahí no es tan directo, ¿verdad? Pero ya sabemos que lo que hacemos en estos casos es estandarizar las variables, cuya matriz de covarianzas muestral es la matriz de correlación muestral R de las observaciones X sub i. La estandarización evita que los problemas de tener una variable con varianza demasiado grande que influya excesivamente al determinar las cargas de los factores. La representación anterior, cuando lo aplicamos a la matriz de covarianzas S o a la matriz de correlación R, se conoce como solución de componentes principales. El nombre sigue del hecho de que las cargas de los factores se escalan, son los coeficientes escalados de las primeras componentes principales muestrales. Y aquí tenemos el resumen de la solución. Modelo de factor de solución de componentes por componentes principales. Las componentes principales del análisis de factor de la matriz de covarianza muestral S está especificada en términos de las parejas de eigenvalor a eigenvector. Sea m menor que p, el número de factores comunes. Recordemos, ahí m queremos que sea pequeño, 2 o 3, p puede ser 20, ¿verdad? Entonces, 20 variables. La matriz de la estimación de las cargas de los factores está determinada por este L tilde. Las varianzas específicas estimadas están dadas por los elementos de la diagonal de la matriz S menos L tilde, L tilde traspuesta, de tal forma que si tilde tendría esta forma y esta expresión se satisface. Las comunalidades se estiman como los h sub i cuadrado tilde igual a la sumatoria de esos L sub i k
cuadrado tilde, ¿verdad? K de 1 a m. El factor de componentes principales de la matriz de correlación se obtiene al iniciar con R en lugar de S. Para la solución de componentes principales, estimamos las cargas para un factor dado que no cambie el número de factores. Quiero ver. Las cargas estimadas para un factor no cambian a medida que el número de factores se incrementa. Por ejemplo, si m igual a 1, la tilde es igual a esta expresión, y si m igual a 2, podemos ver que las cargas se mantienen de igual forma. Por definición, si subí tilde, los elementos de la diagonal de S son iguales a los elementos de la diagonal de L tilde por L tilde traspuesta más sigma tilde, más I tilde. Sin embargo, los elementos fuera de la diagonal de S usualmente no se pueden reproducir por L tilde traspuesta más C tilde. ¿Cómo? Entonces seleccionamos el número de factores m. Esa es quizás una de las preguntas también que deben conocerse antes de decidir ocupar un análisis de factor. Si el número de factores comunes no está determinado a priori por consideraciones a priori, tales como la teoría o el trabajo de otros investigadores, la discogitación de M se puede basar en la estimación de eigenvalores de la misma, por estimación de eigenvalores, de la misma manera por la cual se hizo con componentes principales. Nosotros teníamos, por ejemplo, el screenplot, ¿verdad? Para poder ver, ahí podemos ver tantos componentes principales. Considere la matriz de residuales S menos L tilde traspuesta más C tilde, que resulta de la aproximación de S por la solución de componentes principales. Los elementos de la diagonal son 0, y si los otros elementos son muy pequeños, podemos tomar n factores como apropiado. Analíticamente vemos de que la suma de la cuadrada de S menos L por L traspuesta tilde más C tilde es menos igual que la sumatoria de los cuadrados de estos eigenvalores que no se tomaron en cuenta. En consecuencia, un valor pequeño de la suma de los cuadrados de los eigenvalores no tomados en cuenta implica un menor valor para la suma de los cuadrados de la aproximación de los errores. Idealmente, las contribuciones de los primeros pocos factores de las varianzas muestrales de las variables debería ser grande. La contribución de la varianza muestral S sub doble I de los primeros factores comunes es L sub I1 al cuadrado tilde. La contribución de la varianza muestral total S sub 1,1 más S sub 2,2, etcétera, es la traza de S de los primeros factores comunes. Es entonces sumatoria de los L sub I 1 al cuadrado tilde, que sería ese producto, que al final sería lambda sub 1 sombrero, ya que los eigenvectores S sub 1 sombrero tienen una unidad, una longitud unitaria. En general, la proporción de la varianza muestral total debido al j factor es ya sea cualquiera de estos dos, ¿verdad? Hemos visto estas expresiones, las hemos visto en componentes principales. Entonces, como lo indicaba aquí, ¿verdad? De que nosotros podemos escoger el número de factores de igual forma que nosotros escogemos el número de componentes principales a ocupar. Y al menos esa parte es idéntica. Los criterios frecuentemente usados son como una heurística para determinar un número apropiado de factores comunes. El número de factores comunes retenidos en el modelo se incrementa hasta que una porción apropiada de la varianza muestral total
ha sido explicado. Otra convención frecuentemente encontrada en los paquetes de los programas computacionales es dejar que n sea igual al número de eigenvalor de R mayor o igual que 1 si la correlación muestral de la matriz se toma en cuenta, o igual al número de eigenvalores positivos de S si la matriz de covarianza muestral se toma en cuenta. Estas reglas de dedo pulgar, o sea, una regla de dedo pulgar es como que estimar más o menos, ¿verdad? Cuando uno trata de, uno ocupa el pulgar para poder calcular algo eh, así a grosso modo. No deberían ser aplicados de una forma indiscriminada. Por ejemplo, si m igual a p, si la regla para S es obedece, ya que todos los eigenvalores son esperados para que sean positivos para tamaños de muestra grande, el mejor enfoque es retener pocos en vez de muchos factores, asumiendo que proveen una interpretación satisfactoria de los datos y que nos muestran un ajuste satisfactorio a SOR. Análisis de factor de datos de preferencia de consumidor. En un estudio de preferencia de consumidores, una muestra aleatoria de clientes se les preguntó calificar varios atributos de un nuevo producto. Las respuestas en una escala semántica de 7 puntos diferenciados fueron tabulados y se atribuyeron a una construcción de matriz de correlación. La matriz de correlación está presentada a continuación. Los atributos o las variables es el sabor, si es una buena compra por el dinero. Bueno, realmente, para mí que flavor también es el sabor. Ya vamos a ver la diferencia entre taste y flavor. Pero a mí me parece que taste es más como lo que una persona, ¿cómo se llama? Experimenta, y flavor sería más como que lo que industrialmente se espera que sepa. Si es apropiado por un snack y si da mucha energía. Vemos dos correlaciones grandes entre la variable 1 y la variable 3, la variable 2 y la variable 5. Entonces, ellos podrían crear grupos 2 y 5, 1 y 3, ¿verdad? Dados estos resultados y un número pequeño de variables, podríamos esperar de que las relaciones lineales entre las variables pueden explicar en términos de a lo más dos o más factores comunes. Los primeros dos eigenvalores, lambda 1, sombrero, y lambda 2, sombrero, de R son solo eigenvalores mayor que la unidad. Además, m igual a 2, factores comunes contarán para la proporción acumulada de un 93% de una varianza muestral estandarizada total. Las cargas de los factores estimados, las comunalidades de varianzas específicas obtenidas con las ecuaciones anteriores se dan en esta tabla. Entonces aquí tenemos una comunalidad fuerte y los residuales que son pequeños acá. Tenemos una explicación con dos factores del 93%, de más del 93%. Ahora veamos si L por L transpuesta más sigma se parece a R. Entonces al final tenemos esa matriz. Pero veamos, R quizás lo voy a copiar para poder voy a copiar todo esto para que esté el contexto.
Vamos a ver. ¿Se parecerá un poco? Sí, en efecto. En efecto, nosotros tenemos, ¿de qué se parece? Hay una medida de similitud entre la matriz de correlación inicial y LL traspuesta más sigma. Por lo que con dos factores, porque aquí hay dos columnas, nosotros tenemos una buena explicación del modelo de R y por lo tanto el modelo pues muy bueno. Esa suma entonces casi reproduce la matriz de correlación R, así en una base descriptiva juzgaríamos que un modelo de dos factores con los factores de carga mostrados en la tabla 9.1 nos provee un buen ajuste de los datos. Las comunalidades nos indican de que los dos factores en efecto eh, dan cuenta de un porcentaje grande de las varianzas muestrales de cada variable. No debemos interpretar los factores a este punto. Como se nota en la sección E2, los factores o las cargas son únicos hasta la rotación ortogonal. Ok, esto es muy importante. Entonces aquí se ha hecho un buen trabajo, pero hay que esperar realizar todavía la rotación. La rotación de los factores usualmente revela una estructura simple y nos ayuda en la interpretación. Debemos considerar este ejemplo de nuevo. Ahí en el ejemplo 9.9, ¿verdad? Después de la rotación de factor que se ha discutido, que se discuta. Análisis de factor de los precios de las acciones. Precios de las acciones consistentes de 103 tasas semanales de retorno para 5 acciones se introdujeron en el ejemplo 8.5. En ese ejemplo, dos de los principales componentes se obtuvieron de R. Tomando n igual a 1 y m igual a 2, uno fácilmente puede obtener componentes principales, soluciones de componentes principales a el modelo de factor ortogonal. Específicamente, las cargas de los factores estimados son los coeficientes de las componentes principales muestrales, los eigenvectores de R, escalados por la raíz cuadrada de los eigenvalores correspondientes. Las cargas de factores estimados, comunalidades, varianzas específicas y tal de proporción estandarizadas de las muestras de la varianza explicadas por cada factor de R igual a 1 y M igual a 2. Soluciones están disponibles en la siguiente tabla. Las comunidades están dadas por 97. Por ejemplo, con E igual a 2, pues la comunidad H1 cuadrado tilde es 0.73. Entonces vemos que con un factor tenemos una explicación del 48% de los datos y con dos factores arriba del casi el 77%. Comunalidades, bueno, aquí tenemos lo de los residuales, son un poco grandes acá y aquí son menores. Y ahora veamos la prueba de fuego, ¿verdad? La matriz de correlación. Los residuales al final, bueno, algunos elementos son grandes, no, todos son pequeños realmente. Todos son menores en magnitud a 0.2 y la mayoría son menores a 0.1 en magnitud, ¿verdad? Estos residuales se ven muy bien. La proporción de la variación total que está explicada por la solución de dos factores es apreciablemente mayor que para el de la solución de un factor. Sin embargo, para m igual a 2, LL traspuesta produce números que en general son mayores que las correlaciones muestrales. Eso es en particular cierto para R13. Parece bastante claro que el primer factor F1 representa condiciones generales económicas.
y se podrían llamar un factor de mercado. Todas las otras acciones, las cargas de las acciones son son altas en este factor y las cargas son más o menos iguales. El segundo factor contrasta las acciones de bancos con las acciones de petroleros. Los bancos tienen cargas relativamente negativas grandes y las petroleras cargas grandes positivas en los factores. Así, F2 parece que diferencia las acciones en diferentes industrias y se puede llamar un factor de industria. Para resumir, las tasas de retorno aparecen que determinan las condiciones de mercado generales y las actividades que son únicas a las diferentes industrias, también como un residual o una firma específica. Esto esencialmente es la conclusión que se alcanza al examinar de las componentes principales muestrales. Un enfoque modificado, la solución de factor principal. Una modificación del enfoque de componentes principales a veces se considera. Entonces hablábamos de componentes principales y también de factores principales. Ahora, ¿cuál es esta modificación? Describimos el razonamiento en términos de análisis de factor de R, a pesar de que el procedimiento es apropiado para S. Si el modelo de factor ρ igual a L transpuesto más si está especificado correctamente, los n factores comunes deberían tomar en cuenta los elementos fuera de la diagonal de ρ, también como las porciones de comunalidad de los elementos de la diagonal ρ sub doble i igual a 1 igual a h sub i cuadrado más c sub i. Si las contribuciones de factor específicas si sub i se remueven de la diagonal o equivalentemente 1 es reemplazado por h sub i cuadrado, la matriz resultante es ρ menos xi igual a L transpuesta. Suponer ahora que las estimaciones iniciales xi sub i estrella de las varianzas especificadas están disponibles. Entonces, al reemplazar el décimo elemento de diagonal R por h sub i estrella cuadrada igual a 1 menos sigma xi sub i estrella, se obtiene una matriz de correlaciones muestrales reducida. Si reducimos, bueno, tenemos una matriz de correlación reducida. Ok, ahora, aparte de la variación muestral, todos los elementos de la matriz de correlación muestral R sub R debería de tomar en cuenta las m factores comunes. En particular, R sub R se puede factorizar como R sub R igual a L sub R estrella por L sub R estrella transpuesta, donde L sub R estrella son las cargas estimadas. El método de factores principales de análisis de factor emplea las estimaciones L sub R estrella y xi sub i estrella, donde lambda sub i estrella sombrero, sub i estrella sombrero son los mayores parejas de eigenvalores a eigenvectores determinadas por R sub R. En turno, las comunidades podrían ser reestimadas por h sub i estrella cuadrado tilde con sus nuevas factores de carga. La solución de factores principales se puede obtener iterativamente con la comunalidad estimada, siendo las estimaciones iniciales el siguiente paso. En el espíritu de la solución de componentes principales, la consideración de los eigenvalores estimados nos ayuda a determinar el número de factores comunes a mantener. Una complicación que se añade es que ahora alguno de los eigenvalores podría ser negativo debido al uso de estimaciones de comunalidad. Idealmente deberíamos tomar un número de factores comunes igual al rango que produce la matriz de población. Desafortunadamente, este rango no siempre
está bien determinado por R sub R y alguna debería juzgarse si es necesario. A pesar de que muchas excogitaciones para estimaciones iniciales de varianzas específicas, la excogitación más popular cuando uno está trabajando con la correlación de matriz es si su biestre igual a 1 entre R super y doble I, donde R super doble I es la iésima elemento diagonal de R inversa. La comunidad inicial, las estimaciones de comunidad inicial, entonces podrían hacer h sub i estrella cuadrada igual a 1 menos si sub i estrella igual a 1 menos r super doble i a la menos 1, el cual es igual al cuadrado del múltiplo del coeficiente de correlación entre x sub i y las otras p menos 1 variables. La relación de las correlaciones múltiples de estos coeficientes significa que los h sub i cuadrado de estrellas se pueden calcular incluso cuando R no es de rango completo. Para factorar S, las estimaciones de la varianza específica iniciales para utilizar son S super doble I, los elementos de la diagonal de S inversa. Además, discusiones adicionales se pueden, como estas y otras estimaciones, se contienen en la bibliografía en 6. A pesar de que las componentes principales, el método de componentes principales para R se puede considerar como un factor principal, un método de factor principal con comunidades iniciales de estimaciones de unidad o varianzas específicas iguales a cero. Las dos son filosóficamente y geométricamente diferentes. En práctica, sin embargo, las dos producen frecuentemente factores comparables de cargas si el número de variables es grande y el número de factores comunes es pequeño. No buscamos que la solución de factores principales no buscamos solución de factores principales, ya que hasta donde sabemos los métodos de solución no los métodos de solución que tienen la mayoría recomiendan de que sean los componentes, el método de componentes principales y el método de máxima verosimilitud, el cual discutiremos a continuación. Bueno, aquí básicamente dice que a pesar de toda esta discusión, ¿verdad? Que todavía recomiendan componentes principales y máxima verosimilitud. Y esto solo en casos especiales, factores principales, ¿verdad? Y que factores principales es simplemente una eh, variación del método de componentes principales. Eso es lo que menciona ahí, básicamente. Bien, son las 11:45, todavía nos queda un poco para terminar esta sección 9.3 porque es bastante larga. Vamos a intentar el método de máxima verosimilitud. Sí, los factores comunes F y los factores específicos sí, epsilon, pueden asumir normalmente distribuidos, entonces las estimaciones de máxima verosimilitud para los factores de carga y varianzas específicas se puede obtener cuando f sub j y los f sub j son normalmente conjuntamente normales, las observaciones x sub j menos mu igual a L f sub j más epsilon sub j son normales. Entonces, la función de verosimilitud se igual a lo que tenemos acá, recordando 4 y 6 que fue la función de verosimilitud para variables que tienen una distribución multinormal.
el cual depende de L y sigma a través de sigma igual a LL transpuesto más psi. Este modelo aún no está bien definido porque la multiplicidad de cogitaciones para L lo hace posible eh, al, por transformaciones ortogonales. Se desea hacer L que esté bien definido al imponer convenientemente condiciones de unicidad, que es L transpuesta por sí inversa por L igual a delta, una matriz diagonal. Las estimaciones de máxima verosimilitud de L transpuesta, L sombrero y sigma sombrero pueden entonces obtenerse por maximizaciones numéricas de 925. Afortunadamente, programas computacionales eficientes ahora existen para que nos permitan estimar esto de una forma fácil. Resumiremos estos hechos acerca de los estimadores de máxima verosimilitud por ahora. Y vamos a apoyarnos en la computadora para desarrollar los detalles numéricos. Resultados 9.1, o sea, los x sub y una muestra aleatorio de normal mu sigma, donde sigma igual a LL transpuesto más sigma es la matriz de covarianzas para, para un modelo de factores comunes, de m factores comunes, de 9.4. Los estimadores de máxima verosimilitud L sombrero, sigma sombrero y mu sombrero igual a x bar maximizan la verosimilitud sujeto a que L sombrero transpuesta, sigma sombrero inversa y L sombrero sea diagonal. Las estimaciones de máxima verosimilitud de las comunidades son h sub i cuadrado sombrero igual a, bueno, la expresión que habíamos visto y por lo tanto la proporción de la varianza muestra del total dividido el j factor se igual a esta división, como habíamos visto antes también, ¿verdad? Demostración por la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud que habíamos visto en el capítulo 4, las funciones de L y sigma son estimados por las mismas funciones de L sombrero y sigma sombrero. En particular, las comunalidades tienen estimaciones de máxima verosimilitud como lo habíamos indicado. Sí, como en 8 días las variables están estandarizadas de tal forma de que z igual a b a la menos un medio por x menos mu, entonces la matriz de covarianza rho de z tiene la representación rho que eventualmente es igual a esta expresión. Así rho tiene una factorización análoga a 9,5 con las matrices de carga L sub z igual a b a la menos un medio por L y varianza, matriz de varianza específica phi sub z. Por la propiedad de invarianza de estimador de máxima verosimilitud, los estimadores de máxima verosimilitud de rho son entonces de esta forma, es decir, L sub z sombrero por L sub z sombrero transpuesta más phi sub z sombrero, donde b sombrero a la menos un medio y L sombrero son estimadores de máxima verosimilitud de B a la menos un medio y L respectivamente. Como consecuencia de la factorización de 30, siempre que el análisis de máxima verosimilitud sea pertinente a la matriz de correlaciones, llamamos a esta pues la comunalidad. Las estimaciones de máxima verosimilitud de las comunidades y las evaluamos la importancia de esos factores en la base de la proporción total estandarizada de la variación muestral basada al j factor es simplemente esta división, el cual evita más notaciones tediosas. Los anteriores L sub J y J sombreros denotarán los elementos L sub Z sombrero. Bien, todavía nos queda un poco por 8 páginas, más o menos.
Comentario. Ordinariamente, las observaciones están estandarizadas y las correlaciones muestrales de los factores analizados. Las matrices de correlaciones muestrales R se insertan para n-1 entre n por s. Es la función de verosimilitud y el máximo, las estimaciones de máxima verosimilitud, L sub z sombrero y sigma sub z sombrero se obtienen utilizando una computadora. A pesar de que la verosimilitud en la 25 es apropiada para S, no R, sorprendentemente esta práctica es equivalente a obtener las estimaciones de máxima verosimilitud de L sombrero y sigma sombrero basada en la matriz de covarianza muestral S, siendo L sub z sombrero igual a B sombrero, la menos un medio, L sombrero y sigma sub z sombrero igual a B sombrero, la menos un medio, sigma sombrero, B sombrero, la menos un medio. Aquí B sombrero, la menos un medio es la matriz diagonal con el recíproco de las desviaciones estándares muestrales, calculadas con un divisor raíz de n de la matriz diagonal. Yendo en otra dirección, dadas las estimaciones de las cargas, L sub z sombrero y varianzas específicas, sigma sub z sombrero obtenía BR, encontramos que las estimaciones de máxima verosimilitud para los análisis de factores de la matriz de covarianzas en el 1 entre n por s son L sombrero igual a B sombrero a la un medio, L sub z sombrero y sigma sombrero igual a B a la sombrero a la un medio por y sub z sombrero B a la B sombrero a la un medio o las cargas de esta forma y los elementos de la matriz sigma de esta forma, donde C sub I sombrero son las varianzas muestrales calculadas con divisor n. Esta distinción entre los divisores se puede ignorar con una solución de componentes principales. La equivalencia entre los factores de S y R aparentemente ha sido confundida en muchas publicaciones discutidas en análisis de factores. Ver el material complementario de este capítulo. Bueno, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Ejemplo 9.5. Análisis de factor para los datos de los precios de las acciones utilizando el método de máxima verosimilitud. Los precios de las acciones del ejemplo 8.5 y 9.4 se reanalizaron asumiendo dos factores n igual a 2 y utilizando el método de máxima verosimilitud. Las estimaciones, los factores de carga, las comunidades, las varianzas específicas y la proporción total estandarizada de la varianza muestral explicada por cada factor están en la tabla, en la siguiente tabla. Las figuras correspondientes para la solución de los factores e igual a 2 se obtienen por el método de componentes principales, también se da. Las comunalidades correspondientes a los factores de máxima verosimilitud R también son de la forma h sub i cuadrado igual a los L sub i 1 cuadrado más L sub i 2 cuadrado. Por ejemplo, h sub 1 sombrero cuadrado igual a 0.58. Veamos aquí la nota 3. Se me olvidó comentar la nota 3. ¿Dónde está la nota 3? Bueno, pero aquí dice que la solución en máxima verosimilitud nos lleva a un caso Hayward. Para este ejemplo, las soluciones de las ecuaciones de verosimilitud nos dan cargas estimadas tales que la varianza es negativa. Programas de software obtienen soluciones factibles al ajustar de forma, en poca forma, las cargas de tal forma que las varianzas estimadas específicas no sean negativas.
Un caso de Haywood se sugiere aquí por el hecho de que un valor de 0.00 para una varianza específica eh, por, para esta acción, ¿verdad? De Shell. Y aquí un poco más de qué es un caso de Haywood. Entonces, en Minitab se explica un poco, ¿verdad? Ocurre en análisis de factores cuando la estimación de máximo de verosimilitud iterada converge a varianzas, valor de varianzas que son menores que los prefijos en los valores de cota inferior, ¿verdad? Minitab para esos valores utiliza estas varianzas que sean iguales a cero y sus correspondientes unidades iguales a uno. Casos de Haywood ocurren frecuentemente cuando muchos factores se extraen de un tamaño de muestra que es muy pequeño. Bueno, entonces para el caso de las acciones, tomando dos factores, con el caso utilizando máxima verosimilitud y componentes principales, vemos una mayor explicación de la dispersión con componentes principales, pero eso es específicamente lo que nos esperábamos porque componentes principales precisamente optimiza la explicación de la dispersión. Estos residuales también están un poco más pequeños para los componentes principales. Entonces aquí con dos componentes principales, dos factores explican casi el 77%, mientras que casi el 65% es explicado con el método de máxima verosimilitud. Pero ¿qué tal los residuales? Obtenemos una matriz mucho mejor de los residuales. Y esto es la ganancia del método de máxima verosimilitud. Es cierto de que hay una mayor explicación con componentes principales, pero estas residuales son significativamente menores que el que nos dio el método de componentes principales. Los elementos de R menos LL transpuesta menos, ¿sí? Son mucho más pequeños que aquellos de la materia residual correspondiente a componentes principales de R, presentados en el ejemplo 94. En esta base preferimos el método de máxima verosimilitud. Vamos a poner esto, lo vamos a resaltar. Entonces recuerden aquí, esto es bien fundamental, ya que la matriz de residuales es menor, tiene elementos mucho menores con máxima verosimilitud, preferimos este método que el de componentes principales, a pesar de que componentes principales tienen una mayor explicación de la dispersión, porque es esto nuestro objetivo principal. Las proporciones acumuladas de la varianza muestral explicada por los factores es mayor para componentes principales que para máxima verosimilitud, pero eso no es sorprendente porque este criterio típicamente favorece componentes principales. Las cargas obtenidas por componentes principales están relacionadas a los componentes eh, principales, los cuales por diseño tienen una propiedad de optimizar varianzas. Al enfocar nuestra atención a la solución de máxima verosimilitud, vemos que todas las variables tienen cargas positivas en F1. Podemos llamar a este factor un factor de mercado, como como lo hicimos en las soluciones de componentes principales. La interpretación de los factores secundarios no está tan claro como aparece en la solución de componentes principales. Las acciones de los bancos tienen cargas positivas eh, y las de petróleo tienen cargas casi cero en el segundo factor. De esa perspectiva,
El segundo factor diferencia las acciones de los bancos de las petroleras y se podrían llamar un factor de industria. De forma alterna, el segundo factor se podría llamar simplemente un factor de banco. Los patrones de las cargas de factor iniciales para la solución de máxima verosimilitud están limitadas por la condición de unicidad de que L transpuesta por sigma inversa por L sea una matriz diagonal. Por lo tanto, patrones de factores usualmente no se revelan hasta que los factores se rotan. ¿Ok? Ahí está entonces el ejemplo de las acciones. Bien, este ejemplo lo podemos ver relativamente rápido. Un decatlón dice que un decatlón es un evento atlético que toma lugar en 2 días, en el cual cada competidor toma parte en los mismos 10 eventos. 100 metros, salto de 10 metros, salto largo, eh, lanzamiento, salto alto, quiero ver, sería el lanzamiento de 400 metros, correr con obstáculos de 110 metros, eh, lanzamiento de jabalina y el último que es una corrida de 1500 metros. El decatlón de 1 hora es un tipo especial de decatlón en el cual los atletas tienen que iniciar el último de los 10 eventos, que es la corrida de los 1500 metros, dentro de los 60 minutos del inicio del primer evento. Bueno, y aquí hablamos del análisis de factor para datos del decatlón. Linden originalmente condujo un análisis de factor del estudio de resultados del decatlón olímpico para 160 inicios, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial hasta la mitad de los 70. Siguiendo su enfoque, examinamos los 280 inicios de 1960 a 2004. O sea, estos inicios creo que se refiere al tiempo de hacer de estas decatlones de 1 hora, ¿verdad? Se toma el tiempo del inicio del primero hasta el inicio del último, ¿verdad? Los valores registrados para cada evento se estandarizaron y los signos de los tiempos de los cambios de tal forma que las calificaciones son buenas para todos los eventos. Bueno, para hacer el estudio estadístico también, ¿verdad? También analizamos la matriz de correlación, el cual está basada en 280 casos, el cual es este. Desde una perspectiva de análisis de factor de componentes principales, las primeras 4 eigenvalores son 4.21, 1.39, 1.06, 1.92. DR sugieren una solución de factores con n igual a 3 a n igual a 4. Una interpretación subsecuente, como el del análisis original de Linden, refuerza la excogitación de m igual a 4. En este caso, los dos métodos de solución producen resultados muy diferentes para componentes, para factorización de componentes. Todos los eventos, excepto la carrera de 1500 metros, tienen unas cargas positivas muy grandes en el primer factor. Este factor podría ser etiquetado como habilidad atlética general. Factor 2, el cual tiene cargas pesadas en la carrera de 400 metros y 1500 metros, podría llamarse aguante de carrera, el factor de aguante de carrera. Los factores remanentes no pueden ser fácilmente interpretados hasta donde podemos decir.
Por el método de máxima verosimilitud, el primer factor aparece ser el factor de habilidad atlética general, pero los patrones de carga no son tan fuertes como en componentes principales. El segundo factor es primeramente un factor de fuerza, ya que, disparo se pone y lanzamiento de disco los factores en esos variables son altos en ese factor. El tercer factor es aguante de carreras, ya que la carrera de 400 metros y la carrera de 1500 metros tienen cargas fuertes. De nuevo, el cuarto factor no es tan fácilmente identificado, a pesar de que tiene algo que ver con la habilidad de salto o la fuerza en las piernas. Debemos retornar a esa interpretación de los factores en el ejemplo 9.11 después de la discusión de la rotación de factores. Las componentes principales de los cuatro factores toman en cuenta mucho el total de la varianza muestral estandarizada. Sin embargo, las estimaciones específicas de las varianzas son grandes en algunos casos. Por ejemplo, lanzamiento de jabalí. Eso sugiere que algunos eventos podrían requerir una única o que tienen atributos específicos que no requieren de los otros eventos. La solución de máxima verosimilitud de cuatro factores responde a menos del total de la muestra de la varianza, pero los siguientes residuales, como lo indica la siguiente matriz de residuales, las estimaciones de máxima verosimilitud, L sombrero y X sombrero, hacen un mejor trabajo al reproducir R que las componentes principales de L tilde y sigma tilde. Aquí tenemos los resultados, ¿verdad? Entonces aquí están las 10 actividades y la varianza acumulada explicada, ¿verdad? Con componentes principales, con estos primeros cuatro factores tenemos un 76% de explicación, con máxima verosimilitud un 62%. Pero ahora veamos la, la matriz de la diferencia que nosotros tenemos entre principales componentes, los residuales y máxima verosimilitud. Entonces, al echar un vistazo, está claro que máxima verosimilitud obtiene una matriz de covarianzas de residuales más pequeñas. Por lo tanto, ese es el que vamos a preferir nosotros. Bien, nos queda poco, solo tenemos 5 minutos también, pero quizás vamos a dejar esto para la siguiente clase. Solo son unas cuantas páginas, entonces vamos a quedarnos hasta acá mejor. Ha sido muy cansado lo que hemos hecho el día de hoy. Mañana, entonces, no hay clase sincrónica. Vamos a ver. Pero quiero poner una flecha ahí. Aquí está. No. Vaya. Vamos a terminar esta sección mañana. Son pocas páginas las que quedan. Entonces dará clase mañana. No, mañana no habrá clase sincrónica porque es el tiempo para que puedan prepararse para el examen. Lo que sí hay que recordar es que el viernes le llegará el examen a las 2 de la tarde y la siguiente clase sincrónica será el martes a la hora usual. No sé si hay más preguntas. Solo son los capítulos 7 y 8.
Sí, solo 7 y 8, Ah, correcto. gracias. De ahí, pues estamos viendo el 9 y el 10 son los que van a ir en el parcial 4. El 11 va a ser ahí un material que le voy a dejar para que revisen, pero no va a ser evaluado. El 11 no va a ser evaluado. Entonces, estamos bastante bien aquí para terminar el ciclo, ¿no? Entonces, y al final vamos a ver si hacemos ese convivio que les comentaba, igual que lo he hecho con los otros grupos, ¿verdad? Entonces, les deseo pues feliz tarde y buen provecho. Nos vemos entonces, bueno, vamos a estar conectados siempre por el chat. El viernes les llega el examen y la siguiente clase sincrónica es el martes. Nos vemos entonces.